Fue a final del año pasado cuando una de las muchas hermandades que tienen sede en Jerez recibió una carta anónima en la que se incluían unas anotaciones sobre la Semana Santa. Y este manuscrito, cuyo autor sigue siendo desconocido, a pesar de los esfuerzos por descubrir su identidad, reposaba hasta ahora en los archivos de esa cofradía. Y nadie sabe de quién escribió lo que ahora van a escuchar. No esperen nuevos datos históricos sobre Jerez, ni información valiosa sobre el origen de sus hermandades, ni sobre sus valores estéticos. Todo está dicho ya. Lo que aporta realmente el manuscrito del Nazareno es su valor testimonial, su capacidad para constituir una visión de la Semana Santa jerezana. Por ello, Onda Jerez Televisión ha querido respetar fielmente el texto del manuscrito y ha aportado las imágenes necesarias con el fondo musical adecuado para que la conjunción de estos tres elementos logren que la Semana Santa de Jerez pueda ser vivida no ya una vez al año, sino en cualquier momento. Alguien ha supuesto que el autor es un sacerdote de unos 45 años de edad que habría muerto paralítico en Jerez hace algunos meses. Sin embargo, otros creen que se trata de un cofrade que pretende ocultar su nombre por razones desconocidas. Nadie lo sabe, pero ello no resta valor a este documento. Hace ya mucho que no veo las palmas, esas hojas ya secas y amarillas, casi pálidas, que se plantan sobre los adoquines de la plaza de San Marcos cuando tiene que salir la borriquita. Ahora que estoy postrado en esta cama, solo puedo aspirar a recordar. Cierro los ojos y veo la escuela de San José, en la vieja e histórica calle de Borbera. Es el estreno de los benjamines, de los que se enfundan los colores de la Inmaculada celeste y blanco, y de esos otros que se quejan de las rozaduras de sus zapatos nuevos o se inquietan menudos dentro de los trajes recién comprados al gusto de las madres. El viento de la tarde me trae a la memoria el incesante tráfico de los sones de las campanillas con el ritmo cansino de los primeros pellejos de tambor. Los hermanos de la Salle han estado tras esa marejada de la infancia. ¿Quién iba a decirle a una congregación con origen francés que lograrían ser los abanderados de la Semana Santa de este viejo Jerez, sureño y paradójico? Cuando era muy pequeño, mi madre me llegó a convencer de que la borriquita estaba viva, pero que estaba quieta por respeto a Jesús. Me quedaba mirando fijamente para espiar algún movimiento de la burra, pero nada. Ni siquiera sus párpados temblaban en las levantadas de los costaleros. Cuando poco más tarde comprobé la verdad, algo se quebró en mí. La primera ilusión desmoronada. La Virgen de la Estrella irá detrás, resguardada del fresco del crepúsculo por el raso azul de los antiguos alumnos de la Salle. Una vez me dijeron que una monja de clausura había servido de modelo al artista que la esculpió. Y luego, rebuscando en los archivos, torpe pasión de un joven jubilado de la vida, he sabido que hubo una imagen de la Estrella en la iglesia de San Marcos, que era venerada en la puerta de Sevilla, que se abría frente a la Alameda Cristina. Yo era un forofo de la borriquita y de las chucherías,
Lo demás no era fundamental. Tenía 5 años. Durante algunos años, mi padre me llevó a ver el transporte, bajo cuyos antifaces se recogen los pensamientos de cientos de camioneros que, hartos de correr mundos, se refugian un día bajo la blancura de sus túnicas para reflexionar sobre lo que merece la pena en esta vida. Yo, que no puedo ni transportar mi cuerpo, agradezco ese nombre, el transporte. El transporte que me hace recordar cuando subía yo por la calle de la Merced con pantalones cortos. Mi afición al secreto de los libros me hizo comprender mucho más tarde el peso de la tradición. Desde 1268 están los frailes mercedarios en este convento, ya basílica. La patrona de Jerez dio nombre a la que hoy llaman Plaza de Santa Isabel y al famoso muro. Antes de decidir el destino final de mi vida, una novia que tuve me dio un ardiente beso en una casa puerta claroscura. Allá en el interior, junto a un pozo antiquísimo, una vieja gitana sonrió vivaracha mientras posaba su cubo en el brocal. Nuestro Padre Jesús del Consuelo, con el que algunas veces me enfado desde mi desconsuelo paralítico, probablemente fue obra del famoso Pedro Roldán, pero nadie lo sabe en realidad. A mi madre le gustaba ver a la Virgen de la Misericordia, que pocos saben que lleva una saeta dentro del cuerpo, por la calle Cabezas. Ella nunca me habló de ese silencio con el que acompañaba su mirada a la Virgen cuando salía de la calle, estrecha y empedrada, hacia la plaza, junto a San Mateo. Dicen que allí los alguaciles aplicaban el garrote vil a los delincuentes y ajusticiaban a los revolucionarios. Quién sabe si alguien de la familia fue verdugo o fue víctima. Hay tanto que olvidar y perdonar, que la amnesia es un recurso de los hombres contra lo insoportable de sus vidas. En la coronación salían mis primos. No sé dónde están ya. Se fueron de Jerez a tejer su existencia con la maraña de la emigración, que también es una buena corona de espinas para los que nacieron ya desheredados. No hay duda de que es en esta calle donde mejor se ve y se siente a este Cristo del siglo XV. Una tía mía viejísima, ya incluso en mis recuerdos de niño, tenía un balcón en la calle Bizcocheros. En los legajos perdidos del archivo municipal encontré una vez que la mitad de los bizcocheros que vivían en esta calle en épocas pasadas tuvieron que hacer galletas para unos comisarios acreedores, y la otra mitad también galletas para los marinos y mercaderes a los que, al parecer, habían estafado. Esta calle era uno de los dos caminos entre los que estaba un antiguo cementerio judío situado frente a la judería, casi en la calle Labra. Yo no sabía nada de esto cuando se me erizaba el pelo al oír las saetas que disparaban desde los cierros, aquellas mujeres y hombres que se destacaban en la noche por unos minutos y volvían a sumergirse en la multitud tras su gongoja musical. En el Monte Calvario,
Las golondrinas le quitaron a Cristo cientos de espinas. Los jilgueritos a Cristo le quitaron los 3 clavitos. Alguna vez se me ocurrió la idea de tocar esa cabeza ensangrentada que pasaba tan cerca de mis manos. Pero los penitentes de capirote negro y las trompetas de los soldados me hacían esperar otro año. Mientras veía pasar a la Virgen de la Paz en su mayor aflicción con las bolitas de anís que me daba mi tía picándome en la boca. Antes de volver a casa, mis padres me llevaban de la mano a ver la Virgen de los 7 Cuchillos, lo que entonces me impresionaba mucho. Me habían dicho que los cuchillos eran algo malo, lleno de peligros, y no acertaba a ver la relación de la Virgen, que me la pintaban llena de virtudes, con esos 7 cuchillos que imaginaba grandes, como de cocina. Y allí, en el antiguo llano de las Angustias, donde estuvo la capilla del Humilladero, veíamos pasar el profundo recogimiento de esta cofradía. La noche era ya negra, y más negros aún eran los nazarenos. A esas horas, a los niños de entonces les dolía todo el cuerpo, hartos de caminar y sobre todo hartos de detenerse en las esquinas y ser atosigados por los empujones y por los estrechamientos. Mi padre me subía en borricate y así lograba ver algo más que las piernas de la gente. En unos apuntes que he encontrado hace poco, se dice que la iglesia de las Angustias fue convertida durante la Revolución de 1868 en una especie de casino y que luego fue una iglesia protestante. Lo de los 7 cuchillos lo comprendí más tarde, cuando me explicaron la historia del pendón, una obra de arte del siglo XVII. Así, la de los 7 cuchillos se llamó esta hermandad en sus primeros tiempos, aunque también fue conocida después como la Hermandad del Socorro. Me parece recordar que fue en la calle Corredera, esa calle en la que se peleaban los caballeros cristianos, cuando me quemé la mano por primera vez con la cera derretida de las velas. Me gustó aquel calor que bajaba del cirio y se quedaba quieto, redondo y frío en la palma de la mano. Ahora estará saliendo la cena de San Marcos. Son casi las 6:30 y la tarde que entra por esta ventana ensaya ya una luz dorada por el agotamiento. Por un momento he creído oler a incienso, pero no puede ser.
Será alguna vecina que tramará algún guiso con aliños modernos. Dios me perdone, pero lo que más me gustaba del paso gigantesco que hacía maniobras para salir del templo era el rostro de Judas. Siempre me he sentido intrigado por la figura del traidor. ¿Quién no ha sido alguna vez traidor? A sus convicciones, a sus ideales, a sus promesas o a sus amores. Sin embargo, el escultor Ortega Bru le convirtió en malvado. Dicen que otro malvado, Juan Pérez de Rebolledo, el presunto asesino de Blanca de Borbón, está enterrado en el sepulcro de los Pezaños de la iglesia de San Marcos. Cuando éramos chavales, lo que más nos atraía era meternos en medio de la gente y llegar a empujones hasta la tornería. Y allí, más de una vez, apostamos las escasas pesetas que teníamos a que el paso rozaba en las paredes de ese estrecho pasaje donde cuentan que el gremio de torneros tenía sus negocios. Pero los capataces eran buenos y nuestras esperanzas se esfumaban como las volutas del incienso. Y ya, apretujados unos contra otros, veíamos pasar la Virgen de la Paz, oriunda del puerto de Santa María. Dicen que cuando se fundó de nuevo esta hermandad en 1953, nevó en Jerez. Yo estaba de viaje y no me he perdonado todavía no haber visto las calles llenas de copos blancos, como el manto de esta Virgen, que no llegó a llamarse la Virgen de las Nieves. La Candelaria estará ahora por la rotonda, en el corazón de la calle Larga. Yo era ya casi un joven cuando se fundó la Hermandad de la Barriada de la Plata, en el norte de Jerez, donde el viento, cuando es frío, baja como un verdugo por la calle Lealas. Allí vivieron dos famosas mujeres, Victorita y Ana, hijas del señor Leal. Debieron ser dos jerezanas guapas, porque los casamenteros se arremolinaban a su paso por la calle camino de la iglesia de la Victoria. Como eran dos y se llamaban Leal, a la gente le dio por llamarlas las Lealas, y así quedó por siempre bautizada la calle que bajaba hasta el centro por Vera de la Muralla. Quiero en mis carnes ir gozando, ya que tú fuiste el primero que con mis culpas Algunas veces he ido a ver salir la Candelaria, un milagro que se realizaba gracias a la pericia de los costaleros, que se tenían que arrodillar para que nuestro Padre Jesús de las Misericordias pudiera salir de Santa Ana. El color de los nazarenos es el color morado. Más de uno habrá hecho penitencia de verdad cuando el asunto aquel de la carcoma que terminó con el primer Padre Jesús. Aquello fue la cruz de la hermandad. Algunos me contaron que hay cofrades que guardan las cenizas de aquella vieja imagen y las llevan colgadas de sus pechos.
La Candelaria estará acompañada de la mujer Verónica, un nombre que siempre pensé tenía que ver con la ciudad italiana de Verona, donde se amaron Romeo y Julieta. Aunque parece ser que no, que es un nombre evangélico que dio nombre a una flor y a un espléndido lance del toreo de Capra. Era yo adolescente cuando me fumé el primer cigarro. Aquel desgraciado tributo al deseo de ser adulto por aquellas callejas oscuras que rodeaban a la compañía. Allí, hace más de 3 siglos, se quemó el primer convento de los jesuitas y su iglesia se llamó Santa Ana de los Mártires. Y allí, en la placita, vi por primera vez a la Virgen del Amor y Sacrificio, con sus lágrimas húmedas, su corona de estrellas, su mirada perdida en las noches cerradas y su hermético magnetismo. Íbamos en pandillas numerosas y, a pesar de la vitalidad que desbordábamos, quedábamos perplejos ante la magnitud de los silencios que forjaban los hermanos que cargaban apoyados en bastones el paso de la Virgen. Todo ha cambiado mucho. No he visto nunca su entrada por la calle empedrada para llegar a las Puertas del Sol. Recuerdo que leí en una ocasión que la calle Sol era la que más vecinos tuvo en Jerez en el siglo pasado. Los jesuitas, buenos pescadores de almas, se fueron a las orillas de las antiguas playas de San Telmo. No en vano han sido las inteligencias más lúcidas de la Iglesia y han sabido encender sus antorchas con las llamas proféticas del futuro intuido. Aún así, cuando nosotros íbamos a la compañía, los Luises, les decíamos, algo especial había en aquellos cortejos de nazarenos sin capirotes colgados de sus cruces y con los pies descalzos. En mi recuerdo, al menos silvano unas imágenes que no he podido borrar de la memoria. La primera vez que Dios fue para mí algo más que una palabra extraña fue subido en los bancos del arroyo cuando trataba de ver la entrada del Cristo de la Viga. Fue una noche sin luna en la que me pareció observar el estremecimiento de los tulipanes. Ahora que rememoro me explico la potencia de aquellos momentos. A un lado, el minarete heredado de la cultura mudéjar. A otro, la colegial, a cuya biblioteca fui tantas veces a buscar viejos códices. Y allí en medio, el Cristo de la Viga. Un estallido gótico y misterioso clavado en aquel paso de caoba. Por debajo, el arroyo, donde vivieron hortelanos ya en el siglo XIII. Las uvas que se pisan, las primeras del año, en esa escalinata de la catedral, añaden todavía esa fuerza telúrica a la visión terrible de un hombre que se muere, que está muerto ya, y que estuvo también sobre una viga. Presente ahí lo tenéis, al mejor de los nacidos,
los ojos desparpitaos y el rostro descolorido. Aquel gran espectáculo increíble donde una imagen viva de la muerte se trenzaba en las calles con las oraciones, me hizo ver que Dios era algo más que un concepto perdido entre las páginas de la filosofía. Y tal vez esa fuerza emanada de aquel descubrimiento oscureció en mi ánimo a la Virgen Serena, que la seguía de cerca con el paso sembrado de largas velas blancas que alumbraban la cara, de quien la tradición dice que es una de las vírgenes que más favores hizo a la gente sencilla de Jerez. La Virgen del Socorro, que pocos saben es nuestra copatrona, una vez no sé cuándo salvó a algunos vecinos de las acometidas de un toro peligroso. Puede que sea leyenda, como tal vez lo sea que conserve una arruga en su cuello causada por haber vuelto la cara hacia el animal para detener su furia salvaje. Siempre he sabido más de la Cartuja y sus monjes que del Cristo de la Defensión. Recuerdo que mi padre se impresionaba con el porte sublime de esta imagen que fue encargada por el capuchino fray Buenaventura de Cádiz a José Esteve y Bonet. En 1795, tras sufrir un espantoso temporal en el mar Mediterráneo que estuvo a punto de hacer naufragar el barco en el que viajaba, llegó a la Cartuja de Jerez, la Cartuja de la Defensión, a través del río Guadalete. Y allí, en los hornos de la Cartuja quedó depositada. Luego se fundó la hermandad en el convento de los capuchinos, antes habitado por los benedictinos y los carmelitas, que había sido creado en 1661. Aquellos capuchinos tuvieron derecho a 1 libra de pescado por cada carga que entraba en la ciudad. Pero el Cristo de la Defensión, siempre escoltado por trompetas y tambores militares, tenía que pasar por delante del hospicio provincial que había en la calle Sevilla desde 1848. Y es lo que más recuerdo de esta procesión. Detrás de aquellos muros blancos y enigmáticos resonaban los juegos de una chiquillería sin orígenes, mientras mi padre se sobrecogía mirando al crucificado. Mis ojos exploraban los altos del hospicio por si en sus cimas aparecía una cara de niño. Mi madre los llamaba pobrecitos. Más adelante, cuando tonificaba mis músculos jugando al guardia o al marro, en lo que entonces me parecían inmensas aceras del Mamelón, vi una vez a este Cristo junto a la estatua de San Juan Bautista de la Salle. Y me quedé callado y hasta olvidé la pelota junto a aquella palmera que después tronchó uno de los ciclones que viví con temor y curiosidad a un tiempo. Cuando he podido, pocas veces he faltado a la salida del Cristo del Amor, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, la del famoso ábside mudéjar. Cuando la gente se agolpaba en la calle Palma, me venía a la memoria la historia de esos caballeros que han logrado pasar a la leyenda.
Dentro de la iglesia aún se conserva la capilla de los caballeros donde, en 1285, y con la propia sangre de sus venas, 2 caballeros notificaron al rey Sancho IV el cerco que había puesto a la ciudad el famoso rey moro Aben Yusuf. En esa misma calle en que vivió el fundador de la Cartuja de Jerez, Álvaro Obertos de Valeto, estará desfilando este Cristo rodeado de faroles encendidos y acompañado por San Juan, la Virgen, las Marías Cleofás y Magdalena, e incluso Salomé. Otros decían que había que verlo pasar por donde estuvo la imagen de la Virgen del Perdón, allá por Carpintería Baja. Pero yo siempre he preferido verlo al anochecer cuando viene de vuelta por la calle Francos, camino de su casa. Alguien ha escrito que esta cofradía es la más desgraciada de Jerez, porque a su iglesia hasta le cayó un rayo y destrozó el paso del palio de la Virgen de los Remedios. Y también es verdad que tuvo que suspender sus salidas entre 1943 y 1945. Pero es cierto asimismo que la simpatía de sus cofrades es inmensa, y bien que lo demostraron cuando en 1941, recién fundada, se fueron a la Alameda Vieja a cortar todo lirio viviente para adornar de flores al Cristo del Amor. Así de sobrados estaban de ilusión, tanto como escasos de dinero. Tuve un amigo que salió cuando niño en los judíos de San Mateo. Ya mayor, me contaba las penalidades de aquel trance. Era un hombre con gracia y a pesar de que iba en las hileras de nuestro Padre y Señor de las penas, se tomó a broma sus propias incomodidades, lo que me ayudó más de una vez en el transcurso de mi enfermedad. Me explicó con todo detalle cómo le picaba la cabeza debajo del rojo capuchón y cómo las serpientes de sudor corrían entre sus pelos como si fueran ríos martirizantes. Más de una vez estuvo tanteado de quitarse el capirote y rascarse a su gusto, pero la mirada anónima del hermano mayor detenía las urgencias de su brazo. Y también me contó el dolor de sus pies cuando, tras no sé cuántas horas, se clavaba en las plantas esos cantos rotados de la plaza del mercado. Es San Mateo uno de los rincones donde en cualquier momento puede rasgar el aire el son de una saeta. Allí las he vivido y las he recordado cuando estaba husmeando en sus archivos a la busca de la primera historia de Jerez, escrita en letra gótica y en grandes pergaminos. Y allí las he sentido posarse como pájaros sobre el palio de la Virgen del Desconsuelo y San Juan, cuyas imágenes datan del siglo XVII. Allí, en una de las parroquias más antiguas de Jerez,
es donde logré sentir el tirón de ese cordón umbilical invisible que une a los hombres con sus tierras de origen. Porque en aquellas calles empeoradas no me cupo la duda de estar, o no, en Jerez. Cuando yo era pequeño sentía casi pánico cuando pensaba en adentrarme solo por las galerías urbanas que conducían a la calle Cabezas. Cuando fui ya cachorro y llevaba a mi presa femenina a tiro de muñeca, me gustaban las calles oscuras y angustiosas. Una de aquellas calles preferidas por toda la pandilla en la Semana Santa era la calle Cabezas. Durante algunos años vimos allí pasar a Santa Marta, ahora José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, las tres Marías que nos hacían gracia porque nos recordaban las tres asignaturas que nadie preparaba: Santa Marta y la Virgen. Pero entonces su día de desfile era el Sábado Santo, antes del Santo Entierro. Ya estábamos cansados de toda una semana de trotar por las calles y engullir madrugadas. Pero teníamos fuerzas para esperar esos pasos en la calle Cabezas. En los archivos dice que la calle Cabezas puede llamarse así, o bien porque en dos casas importantes había dos cabezas en la fachada, o bien porque en ella vivieron los Cabeza de Vaca, en cuya familia había 5 señoras, las Cabezas, que fueron todas monjas en el convento del Espíritu Santo. Salen el miércoles santo con la Virgen del Patrocinio. A nuestra edad entonces todo era motivo de jolgorio, pero a pesar de todo, la figura de Marta frente a la de María, la fe del carbonero y el trabajo frente a los misticismos y a la teología me dio después mucho que pensar, y a los hosteleros que la fundaron. El miércoles santo era un día grande para todos nosotros. Era el ecuador de la Semana Santa y aún no estábamos derrotados por el agotamiento. Antes de sufrir el accidente, acompañé a mi madre por última vez a ver las tres caídas. Ella no estaba bien, pero se empeñó en ir. Su familia había vivido cerca de la plaza de San Lucas, cuando al poco tiempo murió. Me acordé de una frase que me dijo al pasar ese Cristo tirado por el suelo. La muerte es natural, pero no por eso deja de ser horrible. Escudos mercedarios, cinturón de esparto, túnicas negras, silencio espeso y grave. Estos penitentes nunca han querido que se les viera la cara. Cuando el corregidor Eguiluz ordenó que al caer la noche los cofrades destaparan sus rostros,
Esta hermandad, que nació nada menos que en 1644, salió a las 3 de la tarde para estar de vuelta antes del anochecer. Mi madre se quedaba de pie, entre la multitud arrebatada. San Lucas fue la tercera parroquia de Jerez autorizada por Alfonso el Sabio, y allí está la tribuna regia donde se sentaban los reyes y una Virgen de Guadalupe, recuerdo de la batalla del Salado. Todavía me pregunto, al recordar al Cristo en sus 3 caídas, donde hubo 6 mezquitas musulmanas, ¿por qué la salvación exige tanto sorbo del cáliz del dolor? A pesar de mi condición, no comprendo por qué ha de ser necesario que los hombres sufran, que el propio Dios se niegue y se consuma. ¿Por qué no hacer las cosas de otro modo? Cuando pasaba la Virgen de los Dolores, como se llamó la primera cofradía, pensaba en eso, pero pasaba pronto. Ahora, cuando los días se escapan como galgos hambrientos, el dolor que produce la vida es casi una obsesión que me corroe. La música es el símbolo de la amargura. Es la marcha que más me ha impresionado. Cuando era un renacuajo se me ponían los pelos de punta. Cuando comenzaron a salirme los ansiados pelillos en la barba, los pocos que tenía se estiraban como púas. Cuando tuve más de 30 años, esa música significativa ha abierto en mi interior las vías de la emoción. Recuerdo que la amargura era para nosotros, jóvenes estudiantes, además de un adagio religioso, la sinfonía del roce de los pies de los costaleros contra los adoquines de la calle Medina. No he sabido por qué, pero las emociones se contagian, pasan de un hombre a otro como si albergaran mechas capaces de encenderse al mismo tiempo. El estremecimiento y mecimiento de los varales, la pendular inclinación del palio, como un barco en las olas, y la música misma, danzando entre las luces de los cirios, eran, y serán aún, una lección de estética popular para los que estudiábamos historia del arte. Además, esa Virgen databa del siglo XVI, asunto que nos hizo discutir más de una vez sobre los métodos de la datación. Cuando comprendimos el significado de los derechos humanos, el paso de la flagelación, el espectáculo público de la tortura infligido a un hombre para hacerle desistir de su libertad, cobró más interés para nosotros. Nos íbamos en grupo hacia la iglesia de los Descalzos, que fue costeada por un bizcochero. Luego he sabido que este convento estuvo primero junto al río Guadalete, en una cañada que se llamaba el Horno de los Bizcochos.
Recuerdo las carreras que nos dábamos cuando desde la calle Medina teníamos que ir a Santiago para ver el entierro del Prendi. Lo más impresionante del prendimiento es el pellizco que pega en el alma del pueblo. Tenía yo 15 años cuando lo vi entrar en la parroquia de Santiago, en que me bauticé. Santiago comenzó siendo una ermita en las afueras de Jerez y nadie, hasta la época de los Reyes Católicos, quiso vivir allí. Allí, en lo que había sido el Arenalejo de Santiago, comprendí que yo no era del pueblo, que la educación me había lanzado fuera de él. El pueblo estaba allí, con la fe en una mano y en la otra, la copa de vino. Pero estaba también aprisionado por sí mismo, como un arquitecto que levanta castillos de ilusión y se queda encerrado en su interior. El Prendi, que viene el Prendi, que ya está aquí con sus faroles de velas rojas, con el olivo mediterráneo y la escultura de la Roldana del siglo de Cervantes. Y llegaba a su paso a la plaza de Santiago, al pie de esa parroquia que tardó 100 años en levantarse, y la corriente principal del gentío de la calle ancha se enriquecía con los afluentes que bajaban de la calle de la Sangre, de la plaza de los Ángeles o del pozo sin fondo de la Merced. Y allí, gitanos con la camisa blanca y descubierta y payos con los trajes de Semana Santa. Delirio, cante, éxtasis, sudores y una entrañable cita con el carácter mismo de este barrio, en el que conviven desde hace siglos los hombres y mujeres de piel de cobre con los de piel plural, que llaman blanca. En el huerto los olivos, los judíos traicioneros. El buen Jesús de mi arma han cogido prisionero. Ya muchos años que no siento la carne de gallina, ni ese asomarse por la lejanía de la Virgen del Desamparo. Desamparada ella, frente al torrente tumultuoso del paso de su hijo. Casi todos los años se pasaban los cofrades de las horas previstas para la recogida, pero todos los años ese inmenso gentío reclamaba unos minutos más de madrugada. El Jueves Santo era un día señalado. Cuando éramos pequeños sabíamos que aquel día era el día de las avellanas garrapiñadas, de las pipas, de los altramuces, de las almendras fritas con sal gorda o de aquellos martillos de caramelo rojo. Por la mañana íbamos a visitar los agrarios y por la tarde mi padre tenía un palco en la calle Larga. Fui poco a los oficios cuando niño, aunque los he vivido intensamente luego. Pero por esos años la Hermandad de la Veracruz, a pesar de tener orígenes que se remontan a 1542, no procesionaba en Jerez desde hacía casi un siglo. Lo hizo en 1960 y pudo verse entonces la hermosa cruz de guía que llevan 4 antiguos alumnos de los marianistas, un colegio de pago que estaba en la Porvera.
La primavera existe. Huele y cuelga de los naranjos de la calle larga. Pero el verde no es un color frecuente en la Semana Santa de Jerez. Dentro de la cruz de guía de la Veracruz van reliquias de la cruz que dicen verdadera. Hay quien atribuye la imagen del Cristo de la Esperanza al lado de los ladrones al célebre Juan de Mesa. La Hermandad de la Veracruz fue la primera que se constituyó en Jerez con la finalidad de hacer estación penitencial en la Semana Santa. Un siglo después levantaron una capilla a la Virgen de las Lágrimas delante de la fachada del Teatro Villamarta, pero la demolieron. En recuerdo queda la calle Veracruz, donde estuvo esta hermandad de disciplina de sangre, cuyos hermanos soportan hoy las andas de los pasos. Recuerdo la presencia de Miguel de Unamuno en mis erráticos e influenciables años de estudiante. Tuvimos una tensa discusión sobre la fe en la Plaza del Carmen, cuando, ataviados con los trajes azules típicos de la fecha, esperábamos ver salir la sagrada lanzada. No hubo acuerdo. Para algunos de nuestro grupo, la religión era un magnífico invento para distraer a los hombres de sus problemas y, sobre todo, para ayudarle a enfrentarse a la muerte. Para otros, era el opio del pueblo. Para los menos, un mensaje fraguado por el propio sentido de los mejores hombres. Mientras tanto, Longinos a caballo se asomaba a la puerta de la basílica y desembocaba en la calle del que antes fue de Martín Dávila, alcalde de Gibraltar. Donde ahora está la iglesia, había una pescadería a la que se arrimaban los pescados frescos venidos del Portal. Madre de consolación, que sean tus Cuenta la historia que en 1931 unos exaltados asaltaron el convento carmelita y quisieron quemar esta escultura del siglo XVII, pero no lo lograron. Luego, los estudiantes de la Escuela de Comercio se interesaron por esta cofradía. Pero allí, por la tarde, lo que más destacaba eran aquellas señoras con vestido negro y velo con mantilla. Nos parecían mayores y lejanas, porque la edad del joven se compara soberbia con la de los adultos. Nunca vi a mi madre con mantilla, o tal vez no recuerdo. Tuve la sensación de un espectáculo más social y civil que religioso, pero nuestro también. La mayoría de los niños del Mamelón estaban apuntados a Santo Domingo, y nosotros les decíamos los pingüinos, por sus capas y antifaces negros sobre las túnicas blancas. La salida de la oración en el huerto era la fiesta de la Alameda Cristina, que antes se llamó el Llano de Santo Domingo, y que tiene a un Domecq, símbolo del pasado jerezano, sentado a las puertas de su palacio.
Y allí estuvo el colegio de La Salle y olían desde lejos los coches de caballos que aparcaban en fila frente al reloj del sol de la iglesia de los dominicos. La oración en el huerto ha sido uno de mis pasos preferidos. Otra vez es el cáliz y la frase tremenda que dice el Evangelio que pronunció Jesús. Que pase de mí este cáliz. Pero no pasó. Me acuerdo del cura dominico que me inició en los trastos de la filosofía. Me hizo aprender en un día los modos de silogismo aristotélico mediante sus argucias mnemotécnicas. Y del intenso club de la amistad donde aprendí la solidaridad. Me aficioné al teatro y donde amamanté las ideas y los valores de la dignidad. Pues allí fue también la primera cerveza de mi vida, rubia, sí, pero amarga, que no me gustó nada, aunque entre los amigos triunfó mi disimulo. Luego, al salir de ese bar de Cristina, fue el estallido de la Virgen de la Confortación, barroca y atribuida a Pimentel, y el ángel confortador del siglo XVII, y probablemente obra de la Roldana. En la antigua plaza del Cabildo Viejo, o de San Dionisio, o de Escribanos, estaba la Biblioteca Municipal, que fue fundada hace 4 siglos como casas capitulares y albergó en ellas el ayuntamiento y la aduana. Allí se asentaron los escribanos y hasta allí tenía que llegar el tufillo de los guisos de la Plaza de la Hierba. Cuando la noche se echaba sobre esa plaza que han llamado Cardíaca de Jerez, la silueta del mudéjar puro de San Dionisio se volcaba sobre el paso del Ecceomo. Dicen que la hermandad fue autorizada por el cardenal Mendoza como hospital en la Plaza de Peones. Luego tuvo su sede en la Plaza del Arenal y finalmente en la casa del patrón San Dionisio. Pilatos va detrás y el Cristo, una talla del siglo XVII, es presentado al pueblo. Tras él, la Virgen del Mayor Dolor con el puñal visible en el pecho demostraba a los expertos en arte que el artista había sido Martínez Montañés. Era bonito verla por la antiquísima Plaza de Plateros, que fue Plaza del Pan y del Rollo, como recuerdo a la picota o rollo de los ajusticiados. Mucho dolor hubo en la Plaza de Plateros. Allí, 2 años después de descubrirse América, pidieron los berceros que se trasladase el rollo a la Plaza del Arenal, porque se pegaban al pan y a los alimentos las moscas que devoraban los cuerpos descuartizados de los reos.
tolerar tanta miseria, podrían evitarse las evocaciones viéndola desfilar por la tornería, donde hubo 8 cruces en la puerta de Sevilla y un montón de torneros. Cuando estas piernas aún soportaban el peso de mi cuerpo, repartía mis madrugadas del Viernes Santo entre el Crucifijo de la Salud y la Hiedra. Cuando iba a ver el Cristo de la Salud, subía por la calle que el ayuntamiento consagró a la patrona de la música, Santa Cecilia, antes llamada Calle de las Novias. Y ya se podía oír el rumor del silencio desaguisado por los invasores de la madrugada. Eran las 2 en punto de la noche, y ese silencio comenzaba a espesarse y a desplomarse como una losa sobre los labios de los curiosos. Allí estábamos miles de personas, unas veces con frío, otras con fuego, cerca de la vieja ermita que fundó Alfonso el Sabio y que ahora es una espléndida muestra del gótico y del renacimiento. Jesús ya salió muerto de las manos de su escultor, seguramente de la escuela de Martínez Montañés. Se rompió el velo del templo, sol y luna se eclipsó, temblaron los elementos cuando expiró el Redentor. Cuando todo está mudo, salen los nazarenos con su ruán negro en el cuerpo y esparto en la cintura camino de la calle San Pablo, patrono del antiguo gremio de los sombrereros. Tras el cadáver crucificado, la Virgen de la Encarnación plena de flores blancas y de fuegos que ascienden hasta el rostro tallado por Castillo Lastruzzi. Es esta una cofradía de las más antiguas inspirada por el gremio de manteros que, antiguamente, contaba con hermanos vestidos con túnicas blancas y pies descalzos que se autoflagelaban camino de la calle San Agustín. Las madrugadas eran para los adolescentes la oportunidad de explorar el lado oscuro de la propia vida. En aquellas madrugadas, mientras íbamos de calle en calle a la búsqueda del ángulo perfecto para ver las procesiones, cogimos de la mano a ese primer amor o sobresalto. Bebimos la primera copa de licor o nos indigestamos con el chocolate con churros de la plaza de Abastos, junto al convento de San Francisco. Y allí, a las 3 en punto, se abrían las puertas y comenzaba la sencillez de la hermandad de las 5 llagas. Cristo volvía a estar vivo y a soportar el peso de la cruz, camino de la calle Santa María, por la antigua Señora de las Lágrimas. Nunca presté demasiada atención a estos pasos en mis años locos. Después, una vez que estudié las reglas franciscanas, me quedé más prendado de este reo condenado iluminado por los 4 faroles. Otra vez, pude ver su Vía Crucis por la Plaza Monti, nombre que le pusieron por un Monti que regaló 50 potros y 2 caballos a Fernando VII con la intención de que los pagara el ayuntamiento. Quiso el destino, para mayor justicia, que terminara por pagarlos él.
La Virgen de la Esperanza había que verla, nos decíamos, en los anchos espacios de la Plaza Esteve, donde estaba el mercado construido sobre una parte del viejo convento de San Francisco. Pero las madrugadas estaban hechas para las fuertes piernas de los jóvenes. Como la brisa, íbamos de un lado para otro, impulsados un poco por la devoción y otro poco por el vino fino, los efluvios de los chocos fritos y algún rosco de más que hacía mala mezcla con los ácidos para desbarajuste del estómago. El Nazareno es la única cofradía jerezana donde desde siempre han desfilado las mujeres. De San Juan de Letrán, en la misma Alameda Cristina que un día llamaron de la Libertad, salía el nazareno arrastrado quizá por el marquillo, una especie de judío ataviado con un ropaje que parece un uniforme de los tercios de Flandes. Pare mío, Nazareno, que va sufriendo y penando, y ese maldito judío de tu cuerpo va tirando. Cuando yo era pequeño, sus túnicas moradas y los cordones amarillos, junto con la peculiar forma de sus cubrecabezas, me parecían un espectáculo diferente, casi egipcio. Casi todo lo que hay de la Semana Santa en Jerez tiene su origen en las formas impuestas por Sevilla. Pero en esta hermandad, algo antiguo y remoto rompe con las estéticas al uso y nos dejaba a todos perplejos ante su originalidad. Y cubierta con un manto, tu divina y además estaba esa presencia extraña de las mujeres en larguísimas filas que parecían inagotables cuando salían de la colegiala, hoy catedral. Es de las más antiguas de Jerez, tal vez inscrita en el siglo XIV, en una ermita perdida en las afueras de la ciudad. Su archivo, que debió de ser un tesoro para enamorados del tiempo como yo, fue saqueado por los invasores franceses. Entre las palmeras de la Alameda Cristina recuerdo a su San Juan y a la Virgen del Traspaso, que tuvo que ser guardada en la calle Medina número 24 hasta su vuelta a San Juan de Letrán. La hiedra es una planta trepadora que lleva en sí la explosión de la vida. Desde esta habitación en la que escribo, puedo verla subiendo agarrada a las piedras hasta la luz del sol. En invierno o verano, siempre guarda en sus yemas una esperanza verde. Verde también siguen los antifaces que, con la amanecida, llegaban hasta la capilla de las Puertas del Sol, tras casi 9 horas de continuo desfile por la Plaza Orellana, Empedrada, Cruz Vieja y tantísimas otras. Hay que tener un cuerpo de Sansón para cumplir con esta penitencia. Pero tampoco hay ánimo que resista el clamor popular que embarga a los asiduos de la recogida de la hiedra.
no siempre ocurrió allí por donde sale el sol. El paso de la sentencia ha salido de la ermita de la Hiedra, del convento de Madre de Dios, de San Miguel, del oratorio festivo y vuelta a la Hiedra. La Virgen de la Esperanza, a la que cantan tantos en el alba del barrio más poblado y alegre, estuvo en sus orígenes vinculada a los Dolores de María, una cofradía que habitaba en el antiguo monasterio de Belén, aunque también conoció un tiempo el asilo de San José. Un recuerdo de la Hiedra, sobre todo el gentío, con el sueño de hierro pesándole en los párpados y vencido por la pasión hermosa y espontánea, que se arrima de frente a los temblores de los célebres candelabros de cola. Y también las saetas en medio de la cal, ese relámpago preso en las paredes, una vez y otra más, sin descanso ni límites. Otra vez Santiago. Silencio. Ya los rojos y blancos del prendimiento dejan paso al negro, y el olivo del huerto a la cera solemne de los inmensos cirios, única escolta de este crucificado. A las 4 de la mañana fuimos mi hermana y yo a ver salir su efigie por la calle de la Merced. Pero no hay buenas muertes, a pesar del esmero sagrado de los imagineros. Hay enmudecimiento, sentido del respeto merecido sobre andas de caoba. Me gustaba seguirlo por la calle Porvera o esperarlo tranquilo en la esquina de la Chancillería, donde florecieron los chancilleres, un honor de Jerez desde los tiempos de los turdetanos. Poco después surgía sigilosa de la oscuridad la Virgen del Dulce Nombre, otra figura de Castillo Lastruzzi. La madrugada acababa mojada en un café cargado y unos churros calientes en espirales fritas envueltas en el más familiar papel de estraza, con sus manchas de aceite y sus ardores. Fueron muchas las noches que viví de ese modo, y aunque ya he terminado con esas aventuras nocturnas, no he olvidado el esfuerzo que el cansancio exigía para poder, al fin, cerrar los ojos y entregarme a las brumas de los sueños. Viernes ya, y sin remedio. Se acerca el fin de esta Semana Santa, añorada por mí desde esta cama en la que anoto cuanto sé de ella y algunos sentimientos
no por dispersos, menos entrañables. Tras los excesos de las madrugadas, cuando era niño, el sol entraba solo por los visillos de los ventanales. Mis padres dormían hasta muy tarde. Cuando era yo el testigo de la humedad del alba, solo el rumor de la tarde lograba desasirme de las sábanas. Pocas veces he visto al Cristo del Perdón. Es de las cofradías más jóvenes, tan joven como austera, lejos ya de explosiones barrocas. Una vez lo encontré al lado del Tempul, casi en el sanatorio de Santa Rosalía. Aún oigo la impresión de aquel fiero rugido del león mezclado con el parsimonioso susurro de los costaleros que traían a su Cristo desde Santa Ana. Poco después sufrí el accidente. Esta hermandad quiere recuperar, según me han dicho, los valores estéticos de los antiguos penitentes de Jerez. Su Cristo es diferente, sin ese clasicismo heredado de los imagineros del siglo XVII. Es el cuerpo de un joven desprovisto de barba, que desciende por la calle de la Sangre y llega a calle Ancha, Ancha de la Victoria, donde se establecieron las carnicerías de Santiago. A la vuelta me han dicho que hay que apostarse en una esquina de Juan de Torres, aquel jurado cuyo hijo mató al caballero Sancho de Padilla y tuvo que exiliarse a Gibraltar. También es muy reciente la cofradía de las Viñas, a la que vi una tarde por la calle Arcos, cuando todavía podía desplazarme en la silla de ruedas. Simboliza el momento en que la cruz se iza y queda firme, estremecidamente vertical en la cumbre de un Gólgota recortado en el paso. Este Jerez de los amontillados, donde el vino deviene maravillas en las inmensidades albarizas, no ha querido tener un barrio de la vid, sin tener a la vez una hermandad que vuelva a rescatar la relación de siglos entre los gremios de trabajadores y sus propias creencias religiosas. Tras el Cristo clavado en el madero, Nuestra Señora de la Concepción, envuelta en ese manto azul de carrasquilla, volvía a su iglesia por lo que un día fueron horizontes y campos de Jerez, y ahora son barrios que extienden insaciables su furia demográfica.
El viernes es el día de la Virgen de Loreto, que siempre ha sido patrona de la aviación y es también patrona del Aljarafe sevillano, donde, pasado el pueblo de Espartinas, tiene aún consagrado un monasterio. La sangre sigue y brota. La he visto tantas veces que puedo recordar que sus ojos no miran hacia el cielo, sino hacia el infinito que está justo delante de sus ojos. Pero de niño, lo que me impresionaba era el sudario que pendía colgando de la cruz y aquellos uniformes azules con los que los aviadores ataviaban su banda. Aún añoro aquellos férreos enfados de mi padre cuando, en la esquina de la calle Caracuel, mi fino olfato para los caramelos tiraba de su mano hasta aquel almacén, delirio de los paladares infantiles. Luego la vi pasar, siempre a solas delante de la cruz cargada de reliquias, ya de vuelta a San Pedro por esa vieja calle que un día se llamó de las Albanzuelas y ahora se llama Calle de los Morenos, uno de los apellidos más antiguos de Jerez. Y de allí verla entrar en San Pedro, rodeados por la calle Doctrina y aquel olor a crema que salía de los hornos de la confitería La Holandesa. La expiración es un momento cumbre de la vida, el instante supremo en que no hay vuelta atrás y el cuerpo se desliza hacia el desconocido túnel de la muerte. Pero ya lo decían nuestros místicos, hay muertes que dan vida. Y es el pueblo, el gitano y el otro, diferentes y el mismo, el que le da el aliento a ese Cristo que sale a una hora taurina de su plaza para desembocar en Sancho Vizcaíno, una calle denominada así por un tal de ese nombre que hacía donaciones a un antiguo hospital dedicado a la Virgen del Pilar por los tiempos del siglo XVI. De niño me inquietaba esa larga melena, negra como las túnicas de sus nazarenos. Recuerdo que mi madre era la que arrastraba mi desconfianza hasta las inmediaciones de su paso, y yo me resistía desde mi pequeñez. Con los viejos amigos del colegio aprendí a valorar el poder de este Cristo, que hacía llorar a las viejas gitanas y obligaba a las gargantas a cantarles saetas. Momentos que he vivido con sorpresa y envidia. No todos se despojan de sus miedos y hábitos sociales para pegarse desnudos un chapuzón de sentimientos íntimos, y al tiempo, publicados desde un balcón sembrado de geranios o desde las aceras de las muchedumbres. Nunca se me ha ocurrido cantar una saeta, ni siquiera he sabido si podría. Me lo ha impedido siempre un mandato inconsciente. El Cristo de las melenas, de pelo natural, payo y calé, está clavado en madera de cedro y en los hombros de sus hermanos de cara descubierta. Cuando a principios del siglo XV el mar aún codiciaba las tierras de Jerez, existió una ermita de San Telmo, patrón de marineros, donde el gremio de pescadores y barqueros fundó esta cofradía que erigieron en la que entonces era la calle de la Oliva. Dicen que la cruz, fechada en 1743,
escapó de la avaricia de los saqueadores franceses porque algún ingenioso de la época pintó de verde su coraza de plata, que lleva dentro una astilla de la que se ha creído fue la Cruz del Calvario. Tras el Cristo, cachorro de Jerez, no menos bello que el que muere en Sevilla, ha ido siempre un San Juan Evangelista y la Virgen del Valle, una talla del siglo XVII que regresa a su casa por la antigua Cruz Vieja, una calle en que efectivamente había una cruz, signo inequívoco de alguna romería perdida en los legajos de la historia. Soledad es una palabra que retumba en los huecos que socava la vida en los seres humanos. Desde la calle Ponce, sobrevenida a la historia por obra de los Ponce de León, se ve salir el paso del descendimiento. Cuentan que un Ponce que fue coronel fue apodado el Caribe por su genio, aunque los Ponce vivieron en Jerez desde la Reconquista. Cuando en la Victoria rezaban los religiosos mínimos, se fundó esta hermandad. Sin embargo, he sabido, examinando códices, que la Virgen Primera de la Soledad está guardada en el convento de las Mínimas. La que sale en el paso es la que fue tallada a principios del siglo XVIII y sus bordados fueron hechos a mano por los talleres del Colegio de las Carmelitas. Nunca he sabido el peso exacto del paso del descendimiento, pero me impresionaba su altura y su espectacularidad. Verlo salir era todo un momento de tensión, porque nos parecía que era imposible sacar esa montaña de esculturas por la puerta gigante de la Victoria. Nunca hubiera aspirado a ser costalero, pero de haber podido, hubiera deseado serlo de este monumental trenzado de maderas y figuras, obra de Ortega Bru. Ay, que no se le clave más, que no se le. La Virgen de la Soledad tiene una calle que es la calle Porvera, por donde se marcaba la antigua muralla, que antes hasta la iglesia se llamó Calle de la Victoria. Tuvo otro nombre, el de Torre Albarrana, que tomaba de una torre octogonal que estaba en calle ancha. Ay, este puño, haré en su pecho. Ahora que sé lo que es la soledad, recuerdo aquella cara solitaria que vi pasar desde el estrecho callejón de los negros. Tal vez aquellos mismos que hicieron cofradía en el convento de Santo Domingo. Yo no tengo palabras para el santo entierro. Nunca logré acercarme para verle la cara al cadáver esculpido en el siglo XVI. De niño, comprendí que era algo diferente. Eran sus ruedas mudas las que se deslizaban sobre los adoquines, produciendo un sonido aterrador para mis pesadillas. Luego me recordaba la custodia de plata del día del Corpus Christi y la vuelta obligada hacia las clases del tercer trimestre. Un día le pregunté a mi padre que qué era morirse y no me dijo nada. Siguió adelante y se quedó callado mucho rato. Ahora que estoy a punto de saberlo,
Veo claramente aquella cristalada urna funeraria y siento el instinto del miedo sudándome en las manos. Pero había una saeta para la Virgen de la Piedad, antigua, que decía: los hermanos del Calvario van con gozo y alegría, porque llevan en sus hombros la piedad y las tres Marías. Y el cielo se estremeció. Y hasta las piedras. La memoria es también la energía que nos libra del presente. En estos últimos años, en que la parálisis creciente me ha robado el presente y el futuro, he disfrutado del sabor del pasado. Dejo este manuscrito de no mucho valor como símbolo de una devolución. Mediante estos papeles hago entrega a la ciudad de un tanto de lo mucho que aportó a mi experiencia. Es verdad que la vida no ha sido generosa con mis esperanzas, pero sí que lo ha sido Jerez con mis recuerdos.